Bienvenidos a Flash Surfing en su séptima temporada. Aquí comienza el repaso a las noticias con las imágenes más destacadas alrededor del mundo del surf. Victorias de Luis Díaz y Melania Suárez en el Open LPA Surf City celebrado en la playa de las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, evento con el que se puso fin a la competición nacional en 2025. Tras las pruebas disputadas en Tapia de Casarego, Las Américas y Las Canteras, Luis Díaz se proclamó ganador de la Liga Pro Surfing.es, mientras que Melania Suárez se llevó el título de la Liga Pro Iberdrola. Con la realización de Antonio Bretones, Up to You muestra las experiencias y sentimientos en primera persona de Yago Domínguez en un apasionante viaje de 10 días por playas y montañas nevadas de Chile. El calendario de la European Sub League contará en 2026 con 7 fechas que visitarán Italia, Francia, Suiza, Polonia, Portugal, además de España, que albergará 2 pruebas que tendrán lugar en Alicante y Huelva. El italiano Roberto D'Amico estuvo en Cerdeña en busca de buenas olas y tras varios días de espera lo gozó como pocas veces en el Mediterráneo junto a buenos amigos y con las imágenes a cargo de Marco Giovannini. Con edición de Andrew K. Nether, Good Craig relata la historia de Conor McBride, Russell Bjerke y Sean Mawson en busca de las solitarias olas irlandesas en una lucha permanente contra la climatología. El equipo de Colorado and Stay nos desea lo mejor para el 2026 editando un vídeo con imágenes inéditas de una de las marejadas más perfectas que se han visto en Playa Colorado, en Nicaragua. La competición en el ámbito de la WSL comenzó en 2026 en la localidad filipina de San Juan, con la disputa de la final mundial junior y las victorias para los australianos Dame Harry e Isla Hudbats. La World Surf League anunció el calendario definitivo del CT 2026, donde destaca la salida de la prueba en Jeffreys Bay y la inclusión de la izquierda de Raglan en Nueva Zelanda como cuarta fecha en el mes de mayo. Con estas últimas noticias relativas a la actualidad de la World Surf League, nos despedimos por esta semana. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.